Elephants. En esta bendita profesión existen historias de siniestros que marcan nuestra trayectoria como agentes. Historias desgarradoras y de terror que gracias a los seguros resultan menos catastróficas, al menos en el ámbito económico. En este episodio vamos a hablar de las historias de terror que nadie quisiera protagonizar. Quédate, va a estar bien sabroso. Esto es Viviendo entre Seguros 2.0. Elephants, este podcast cada vez adquiere más robustez, cada vez nos ponemos más creativos y en esta ocasión la verdad es que nos lucimos porque el tema es al borde de la muerte, historias que nadie quiere protagonizar. Y para que sea un capítulo muy completo, no solo estamos 4 agentes hablando de la importancia de tenerlo, juntamos en esta ocasión a la parte comercial, que es por allá Abigail Clever. Hello. Tenemos a una experta dentro de compañías de seguros para analizar el riesgo, para analizar los siniestros, cómo llega, quién está mintiendo, quién no, que es nuestra querida Ivonne. Hola, hola, encantada de estar acá. Y tenemos también a un usuario recurrente de los gastos médicos, que es nuestro queridísimo Avi, porque pues él le ha Hola, pasado hola. varias cositas que ahorita nos platicará su caso, aparte que es alguien súper divertido, ya le van a agarrar mucho cariño en esos 40 minutitos. Pues vamos comenzando. Este programa fue una idea creativa de nuestra querida Abigail. Abigail, dale una intro a los elefantes, porfa. Pues mira, yo organicé este programa sobre todo para concientizar el tema de las pólizas de gastos médicos mayores, porque nadie quiere ser protagonista de este tipo de historias. Y por eso traje estos invitadazos de lujo, que es Abby Zavala, yo soy Abby Clever. Entonces, pues Abby es una persona súper resiliente que ha pasado por temas muy cañones donde desafortunadamente ha usado sus pólizas y es la persona más coherente en el tema de protecciones. Y bueno, Ivonne es una súper especialista en el tema de riesgos, de números, tecnicismos. Entonces, esto es para desmenuzarles esta información y hagamos muchísima conciencia de la importancia de un seguro de gastos médicos menores, que pues, menores y mayores, que pues desafortunadamente no es un producto tan rentable, ¿no, Ivonne? Si nos puedes compartir un poquito de en el panorama de gastos médicos mayores. Justamente, yo diría que no es la panacea que todos creemos en términos de las aseguradoras se están volviendo millonarias teniendo este tipo de productos en el mercado. Eso por un lado. Y por otro, la realidad de las cosas es que también es un producto cero popular entre la gente. O sea, es el menos atractivo de todos. Me atrevería a decir que es el producto financiero más contraintuitivo que existe en el mercado porque nadie nunca se levantó un día pensando que se va a enfermar y que entonces lo necesita o que eres propenso a que te ocurran accidentes, como seguramente ahorita Avi nos va a platicar. Nadie nunca está pensando en eso. O sea, somos como naturalmente seres muy positivos con relación a pensar que algo malo nos puede ocurrir a nosotros, ¿no? Siempre creemos en este sesgo positivo que nos hace creer que nosotros tenemos menos probabilidad de sufrir algo con relación al promedio de la gente. Como Sí. que pensando en positivo creemos que es protección suficiente. Y la realidad de las cosas es que no. Cuidarte, ser cauteloso, tener precauciones, alimentarte bien, tener buenos hábitos, por supuesto que abona a que tu riesgo en general disminuya, pero nadie está exento de sufrir una enfermedad grave, nadie está exento de que eventualmente hoy te ocurra un accidente, y los números tampoco mienten, ¿no? O sea, la mortalidad en México cada vez es más creciente, la población en general cada vez envejece más, y eso, por supuesto, que nos tiene que hacer, ¿no? Despertar como sociedad, acercarnos a asesores, a interesarnos por el tema, a tener la mayor información posible, pero también información útil, ¿no? No quedarnos en este nivel de mitos que muchas veces es el seguro es caro, no lo voy a poder pagar en un futuro, la aseguradora siempre va a ver cómo no pagarme y entonces como para qué invierto en algo que al final del día no voy a poder usar.
Y la realidad de las cosas, no me dejarán mentir ustedes, lo mejor que te puede pasar en un seguro de gastos médicos es justamente nunca usarlo. La verdad que sí. Y tiene mucho sentido esto que dices porque las redes están ahorita inundadas de la importancia de ahorro para el retiro y de la importancia de ahorro para el retiro, no tanto de gastos médicos. Justo. Sin embargo, por ejemplo, mi buen Avi Zavala, tú con toda esta información o con poca información que había en nuestros tiempos sobre gasto médico, ¿qué fue lo que te impulsó? ¿Dónde se te prendió el foquito de yo creo que yo debería tener un gasto médico porque me voy muy recio en la vida? Pues mira, más que ir la recio, yo tengo seguro de gastos médicos mayores desde niño, ¿Ok? pero ahí ya es un tema de la educación familiar, porque mi papá siempre dijo, tienen que estar protegidos porque al final no es como que tengo el dinero para gastarme una fortuna sin seguros. Entonces, mejor invertir en esto y como, justo como decías, el tener un seguro de gastos médicos mayores, el punto es nunca utilizarlo. O sea, lo contratas con la intención de jamás utilizarlo, pero bueno, yo he tenido un par de eventos, muy complicados y que si no hubiera tenido seguro gastos médicos mayores, seguramente mi papá hubiera perdido todo el patrimonio que ha construido durante muchos años, porque, pues, bueno, al final yo era un adolescente en el primer accidente que tuve y, pues, obviamente, pues, era dependiente de mi papá completamente y no me quiero imaginar lo que hubiera tenido que hacer o desprenderse de sus cosas para poder solventar la cuenta tan grande que tenía en el hospital. Wow, eso por la parte económica, pero también cuando sabemos que las instituciones de salud en México siempre están atiborradas. Ejemplo, la madrugada de un viernes para un sábado, las salas de urgencia están llenas en el IMSS, en el ISSSTE, y gracias a tener un gasto médico, también te pueden dar acceso a cualquier hospital de volada. Esa parte también está interesante. Pero tú, mi querida Ivonne, ¿tú consideras que de todas las personas que hay en este país, qué porcentaje tendría un gasto médico? Yo creo que es el menos, ¿no? Es un porcentaje, la verdad es que diminuto en términos globales, ¿no? O sea, menos del 10% de la población, perdón, tiene acceso a un seguro de gastos médicos mayores que ellos mismos puedan financiar, ¿no? Otro tema es la prestación que las empresas dan a sus empleados, pero muy poca gente tiene acceso. Sin duda es un camino que las aseguradoras y en general los legisladores y los prestadores de salud tienen que modificar para que justamente sea más accesible para mucha más gente. Y como es algo intangible, sabes que lo estás pague y pague o que te hacen el cargo recurrente, pero no es algo que puedas palpar en el día a día. Creo que eso también pega, ¿no? Justamente, o sea, es una de las barreras más importantes que nos toca enfrentar como industria, porque es algo que no ves, es algo que no tocas. Como decíamos antes, es algo que lo mejor que te puede llegar a pasar es nunca necesitar usarlo. Y entonces esa intangibilidad lo hace que no lo veas, que no lo sientas, que no te permitas tener una experiencia con el producto. Y entonces pensar que mes con mes tienes que abonar a un producto, tienes que invertir en algo que lo mejor que pasa es que se quede en suspensión, es bien difícil, o sea, Sí. generamos una resistencia brutal contra este tipo de productos. Yo creo que primero hay que hacer un homenaje a tu papá, güey, porque neta, qué Bravo. chingonería que Gracias, desde pa. chavito te inculcó eso, güey. Jefe, le mandamos un abrazote, neta. Muchos papás así en México. Pero también tenemos un poquito la culpa nosotros desde la parte comercial. Abigail, ¿cuál es el producto que menos comercializas en un año? Pues podría ser gastos Yo médicos. O creo sea, que si hago por mi, dos. o sea, ya haciendo una estadística de toda mi cartera, gastos médicos es lo que Lo que menos. más ahorros para el retiro, seguramente. Totalmente, más inversiones, ahorros. ¿Por qué? Porque nos gusta ver crecer el dinero, Sí, más no nos gusta verlo mermar. Ojo, pero no es merma, es una creencia que nosotros tenemos. Quisiera preguntarte, Abby, de pues todas las primas que has pagado desde niño o tu papá, si se compara con el gasto que ha pasado en tus 2 siniestros. Yo creo que y yo tengo, justo revisé mi póliza hace un poquito de tiempo y la tengo desde el 2002, en mi seguro de gastos médicos mayores, mis hermanos igualmente. No, hombre. Y la verdad es que yo creo que a pesar de que han pasado ya tantos años, yo creo que ni siquiera con el primer accidente que fue como el que no estuvo tan caro, digamos, o sea, lo rebasa por muchísimo. O sea, al final creo que es algo que sí esperas nunca utilizar, pero al final creo que todos tenemos o algún amigo familiar o un conocido que ha utilizado un seguro de gastos médicos mayores. Entonces yo es lo que siempre le digo a mi prima o le mando amigas o amigos, porque yo los convenzo de que digan,
güey, vean, o sea, a mí me pasó, yo estuve muy mal, estuve al borde de la muerte 2 veces y en una perder la vista y cosas, ¿no? Entonces, digo, al final creo que es una inversión, esperando nunca utilizarla, pero al final lo que te da es tranquilidad, ¿sabes? O sea, Totalmente. porque digo, yo gracias a Dios fueron solamente accidentes y espero que no haya ninguno más y que no ha sido ninguna enfermedad, ¿sabes? O sea, en esa parte digo también, pero también tampoco estamos exentos de que en algún momento llegue una enfermedad fuerte y que al final yo le digo a mis amigas, oigan, pues ya no estamos en los 15, o sea, ya estamos ya en los 30 y más. Entonces yo creo que más bien hay que empezarle a pensar en que las niñas pueden tener temas de cáncer de mama o de este tipo de padecimientos que están ahorita mucho, 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 y pues creo que sí deben de protegerse porque aparte pues deben generar una antigüedad y los seguros para mí son buenos, eh, siempre hay que saber cómo usarlos y pues bueno, al final es que no es complicado, simplemente es como pues, hacer las cosas como deben de ser y realmente te dan una seguridad bien. O sea, ahorita los papeles invirtieron en mi familia porque ahora mis hermanos y yo pagamos el seguro de De gastos tu médicos de papá. mi papá y aparte pues personalmente cada quien paga el suyo. Porque al final ahora es nuestra, o sea, como en su momento mi papá era tranquilidad para él, el que sus hijos estuvieran protegidos, ahora para nosotros es una prioridad. Nosotros estar protegidos y proteger a mi papá. Qué ¿No? Que al chulada, final qué es regresar chulada. es regresar un poquito de lo que él nos dio, digo, en todos los aspectos, pero en este en especial es nuestra tranquilidad y la de él, ¿sabes? Entonces Totalmente. creo que es algo que se vale y es algo que la gente debería de hacer conciencia. Tal vez no han tenido la experiencia personalmente, pero bueno, al final nada más es cosa de mirar tu entorno y a fuerza vas a tener a alguien que ha tenido el beneficio de tener un seguro de gastos médicos mayores. Qué madurez, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, mi querido David? Ya vamos a empezar con las preguntas complicadas, 38. Pues de verdad tienes mucha sabiduría y queda claro también que a veces cuando nos pasan este tipo de siniestros, pues el tiempo de estar en el hospital, de estar en cama, nos hace madurar a pasos mucho más veloces, ¿no? Porque te pasa todo por la mente. Les voy a compartir que también yo acá he sido usuario muchas veces de gastos médicos porque en el 2000 tuve un accidente, iba de copiloto con una novia, chocamos y a mí el fémur me dislocó la cadera y el nervio ciático ese que cuando nos sentamos chuecos que se te duerme la pierna, ese nervio se estiró mucho. La pierna izquierda yo no puedo moverla, no tengo sensibilidad, etcétera. En ese momento me aventé meses en cama y tal, y creí que nunca me iba a volver a suceder nada. Y llevaba una vida bastante desmecatada, llamémosle así. Y en el 2018 me pasó un accidente todavía peor. Se me abrió el Dios. cráneo, aquí casi pierdo el ojo, pulmón perforado, etcétera. Y lo bueno que en ambos Pues andamos en las nunca mismas, dije, ¿eh? yo creo que ya pagué mi karma, ya no voy a contratar mi gasto médico, porque pues ya me pasó, ya lo usé. Y ahorita, digo, ya me cuido, ya sin ser un parque de diversiones, ahora soy un templo budista, me porto muy bien, pero quién sabe qué pueda secuela venir, ¿no? Entonces sigo pagando mi gasto médico. Claro. Ahora, vamos a entrar acá ya con cosas delicadas. Cuéntanos y cuéntale a la audiencia con la confianza que hay, qué fue o cuáles han sido los eventos que te han pasado, a grandes rasgos, los dos más grandes. Pues mira, el primero fui víctima de la delincuencia. Me ¿Ok? quisieron asaltar saliendo de un antro hace muchos años, tenía 18 años, y mi papá me acaba de regalar una camioneta y cosas, ¿no? Entonces, de repente empieza el forcejeo, pero pues yo pensé que eran unos güeyes que iban saliendo igual de la misma discoteca y no, resultó que sí eran asaltantes y me pegaron terrible, o sea, tuve 16 fracturas en la cara. Uy, O sea, tuve una esguince en el cuello y todo fue en la cara. O sea, patiza en el sí tuve una piso y la madre. reconstrucción, fueron 6 fracturas nada más en la nariz, multifragmentarias, los 2 pómulos, la mandíbula y los maxilares. O Uy, sea, fue una cosa terrible, o sea, horror. Tremenda golpiza. Sí, entonces nadie estamos exentos, desafortunadamente vivimos en un país en el que pasan muy recurrentemente este tipo de situaciones. Entonces, pues creo que es una razón más para que la gente estemos preparados en algún momento de algún accidente o ser víctimas de alguna cosa de estas, ¿no? Pero pues bueno, eso fue el primero. Y el segundo, iba manejando, pasé la preventiva y estos como trailers de la Merced, que son muy gigantes, me llevó y el golpe lo recibí de este lado y tuve 16 lesiones cerebrales. No, estuvo terrible. O sea, tuve fractura de costilla, me fisuró el pulmón, y bueno, más bien el tema era, pues, cerebral, ¿no? Entonces me recogió la Cruz Roja, aparte de que me robaron policías o no sé quién, porque llegué sin nada. Estuve 2 días varado en la Cruz Roja
sin que avisaran a nadie, hasta que mi papá, mis hermanos y mi hermana me encontraron, me trasladó, llegó mi papá y bueno, un tema con la Cruz Roja porque te cobran. O sea, si no te vas a quedar ahí, te cobran. Entonces mi papá tuvo que pagar a la Cruz Roja, contratar, bueno, llamar él al seguro. El seguro mandó una ambulancia de cuidados intensivos porque yo estaba en coma y me llevaron a Médica Sur. Y bueno, ya ahí, o sea, porque al final a mi papá le decían en la Cruz Roja que me tenían que abrir el cráneo para como aspirar los coágulos. Entonces mi papá les dijo: "Pero están pero bien mal, no va a ser", ¿no? Entonces me lo voy a llevar de aquí, ya lo que te conté de la ambulancia, llegué allá y, pues, bueno, estuve todavía en coma como 7 días, me estaban suministrando muchísimos medicamentos para desinflamar el cerebro y, pues, bueno, el primer diagnóstico era muerte cerebral, después de ahí pasé a estar cuadrapléjico, parapléjico, después no iba a tener habla, no iba a poder mover la parte izquierda del cuerpo y, pues, bueno, al final es que fue un proceso largo, fue un mes en el hospital, pero, pues, miren, ahora puedo hacer hasta los movimientos del exorcista sin ningún problema. Entonces, la verdad es que, bueno, sí fue una protección muy buena, porque al final no sé cómo hubiera quedado si en la Cruz Roja me hubieran abierto la cabeza y hubieran aspirado los coágulos, cosa que obviamente acá no hubo. Y, pues, bueno, igualmente me metieron 2 como clavitos en las cervicales y bien, o sea, era una cuenta millonaria, o sea, muchos, nada más la renta de un aparato que utilizaron para meter los clavos a las cervicales, porque fue por aquí y no por atrás como regularmente. El aparato costaba creo que 400,000 pesos cada 15 minutos. Uf. Entonces, pues, Una cuenta obviamente millonaria. sí, o sea, era una cosa ya, o sea, me decía mi papá, ni siquiera, o sea, aventando todas mis cartas, yo podía solventar ese gasto. Y pues bueno, fue un proceso igualmente con el seguro y eso, pero cubrieron al final todo, no hubo ningún problema. Pero bueno, esa es una tranquilidad también que mi papá tenía. Mi papá le decía al doctor: "Bueno, lo que cueste, utilice El el método. método y el aparato, está bien". Y ya me decía mi papá: "Pues bueno, al final, si algo pasara con el seguro, pues bueno, yo veo la forma". Pero mira, al final te dan una protección y nada más es lo justo, ¿no? Ellos ven, revisan que sí sea todo real, que estés dentro de los reglamentos que tienen, pero bueno, al final todo sucedió muy bien. Eso nos lleva a otro punto, pero antes de pasar a ese punto, de verdad que gracias a la vida y gracias a las compañías de seguros que te tenemos en vida y que la verdad, si no nos lo cuentas, pareciera que nunca te sucedió nada. También implica mucho que le echaste pues muchas ganas. No soy muy fan yo de la filosofía del echarle Échale ganismo, Claro. ganismo. pero bueno, a base de tesón, de que fuiste enfrentando, no vas a poder hablar o vas a quedar cuadrapléjico, luego parapléjico y así, ir avanzando paso a paso hasta estar como estás hoy que nos engalanas acá, de verdad te Sí, felicitamos. porque aparte me cubrieron hasta las terapias Fíjate, y todavía seguí después, obviamente, con temas neurológicos y demás, porque bueno, al final ahorita ya me veo ya muy Rehabilitaciones. normalito, pero los primeros, que 4 o 5 meses, pues estaba todavía medio cucu. Bueno, igual ahorita estoy cucu como nací, o sea, ni más ni menos que como nací, ¿verdad? Y es que justo eso yo creo que es como parte de la inconsciencia que todos tenemos, o sea, me incluyo, porque siempre hacemos estos comparativos injustos de, es que estoy pagando esta prima, es que lo mejor que me puede pasar es no usarlo, pero son comparativos injustos porque siempre crees que esa cantidad que destinas para las primas es lo que eventualmente, si acaso, te regresa a la aseguradora en el momento en el que usas tu póliza. Y la realidad de las cosas es que no, o sea, me encanta escucharte porque justamente es completamente asimétrico lo que tú pagas por la protección versus la protección que eventualmente llegas a Totalmente. tener, ¿no? O sea, estamos hablando de cantidades millonarias que, por supuesto, que quebrantan las finanzas personales de cualquier familia, O como sea, tú decías de tu papá. por lo menos en mi familia era imposible de pagar, porque ya en el segundo evento, en el del choque, eran ya la cuenta iba como en 13 millones. Y al Imagínate. final se pagó una cantidad que al final, digo, en comparación a lo que era el total, se pagó una cantidad como de 100,000 pesos. O sea, pero al final te digo, ni siquiera juntando lo que mi papá pagó durante años y Todos todo los lo que años yo de ahora pago de mi renovaciones. seguro, no da, pero ni siquiera el 10% de Ni lo que tu realmente PFR hubiera de sido. 2,000 varos al nada. mes. O sea, sí, o sea, y la verdad, o sea, al final es que te digo, es ahora la tranquilidad y que al final que yo he sido una persona que ha recurrido a este tipo de siniestros y cosas, pues la verdad es que me da mucha tranquilidad el tenerlo ahorita, porque al final es un accidente, o sea, estamos todo el mundo está expenso. Aunque digas, yo me cuido mucho, yo nunca me voy a enfermar, no sé qué, y yo soy vegano y todas estas cosas que dices, qué padre. Pero al final eso no te exime de que te pueda suceder Por un supuesto. accidente, un choque, una caída,
O sea, la verdad es que y luego hay personas que tienen trabajos un poquito de más riesgos o cosas. Claro. Entonces, al final creo que sí es bueno siempre tener esa tranquilidad porque te estás protegido. Ahora, Totalmente. aquí va el primer guamazo, y ojalá nos lo puedan poner aquí en producción como un highlight, de que número uno, los seguros de gastos médicos se contratan con salud para cuando te llegue una eventualidad tan fea como lo que lamentablemente le pasó a nuestro amigo Avi, pues te responden. Pero ¿qué pasa? Que hay mucho la creencia de que no es que los seguros no pagan porque una prima ya estaba embarazada y quiso contratar y pues no se lo cubrieron. Resulta y resalta que también vivimos en un país donde, pues ya saben que el que no tranza no avanza, que bla, bla, bla. Y aquí nuestra querida Ivonne Gallardo nos va a contar qué tanto reciben en las áreas de siniestros de gente que quiere meter un gol y que entorpece la operación para que atiendan las cosas verdaderamente urgentes como lo que le pasó a Abby. Yo te diría, es el pan de cada día. O sea, hay músculos impresionantes dentro de las compañías de seguro que se dedican hora tras hora, día tras día a resolver este tipo de problemáticas, porque justo como mencionas, vivimos en una cultura muy latinoamericana entre querer aventajar siempre a las aseguradoras, Sí. ¿no? O sea, querer ir siempre un paso adelante a ver qué más saco o cómo me puede salir más barato o cómo puedo lograr mayor protección. Y la verdad es que es el peor error que podemos cometer, o sea, intentar darle la vuelta al asegurador o mentirle, la verdad es que lo único que provoca es que te pongas en total desventaja. Hay un término muy común en la industria que tiene que ver con las preexistencias y con este concepto de contratar el seguro de manera preventiva, Ujú. cuando todavía estás sano, ¿no? Y en caso de que ya tengas alguna afectación a tu salud o te haya ocurrido algún accidente, como en tu caso, es importante que lo declares desde el inicio de la contratación. Esta información la aseguradora la toma en consideración, sí, para hacer una selección de riesgos, para adecuar una cobertura a tu perfil de riesgo, pero también sirve para hacer afronte al momento en el que quieras usar tu póliza y que las reglas estén súper claras y no haya falsas expectativas hacia adelante. El intentar mentir, el intentar omitir información, la verdad es que solo te juega en contra porque también tenemos que saber que las aseguradoras tienen total facultad para que en el momento de descubrir que tú hayas omitido o mentido en algo, te rescindan la póliza. Y no solo te paguen el siniestro, o sea, imagínate que en tu caso no solo no te hayan cubierto el accidente, sino también te rescinden la póliza y te quedas sin protección para el resto de tu vida, ¿no? Entonces, es la verdad sacrificar el todo por a lo mejor haber sido honesto y haber negociado con la aseguradora la adecuación de tu cobertura. Entonces, es súper, súper importante que seamos totalmente honestos y transparentes en ese sentido. Oye, Abby, ¿tú estarás de acuerdo en que cuando hay algún caso, pues no sé, de un accidente feo y todo, y la aseguradora responde y te paga, a veces somos como el angelito bueno, ¿no? Pero también pues nos buscan muchos clientes con que, oye, es que tengo un caso de alguien a quien no le pagaron, etcétera. Creo que le debe de quedar claro a todos nuestros elephants que una aseguradora es una compañía con fines de lucro. Ellos te aceptan a ti con ciertos padecimientos que vengas o con lo que tú les declares, lo toman pues como una declaración tuya de cómo vienes, cómo viene el producto y con base en eso hacen lo que comenta Ivonne, te determinan cuánto vas a pagar y después de eso, si algo te sucede y si no existía en el momento de la contratación, te responden, porque no somos beneficencia pública, ¿eh? No es de, Exactamente. ya tengo 6 meses de embarazo, me acabo de dar cuenta, quiero contratar para que me cubran dentro de 3 meses. Eso estás tú mintiéndole y la compañía tiene pues sus obligaciones, pero también tiene derechos y uno de sus derechos es que seas transparente y que le digas todos tus males. Totalmente, ¿Estás de acuerdo? totalmente. Y la verdad es que justo tiene que ir mucho en acompañamiento con los asesores, ¿no? O Ujú. sea, es importantísimo que los asesores hagan conciencia a los usuarios de mejor decirlo todo, porque incluso también existe ya también una tendencia de contribuir o retribuir al asegurado que fue honesto, ¿no? Hay muchas cosas, como tú dices, que ya las tienes y si cumples con ciertos requisitos al cabo de un tiempo, Ujú. las aseguradoras premian tu lealtad y al final a lo mejor esas cosas o esas afectaciones de salud que tenías, pudieran nuevamente estar cubiertas, ¿no? Entonces, lejos de verlo como una desventaja, siempre hay que
buscar la manera de que todo, o sea, la mayor cantidad de beneficios se te retribuyan en el largo plazo. Totalmente, y como agente de seguros debes de ser profesional. O sea, existen N mil pólizas de gastos médicos mayores, pero a ver, no hay en comparación con uno tradicional como unos que son como más básicos. Yo siempre digo, no, vete por un tradicional que te cubra un evento de 13 millones de pesos, que de verdad estés protegido en esa parte, porque a ver, ojo, también existen seguros de vida que dicen, te protejo de cáncer, pero 100,000 pesos, 100,000 pesos no son nada, nada, no hay como un seguro tradicional y uno como agente es nuestro deber ser eh, programar eso en nuestros clientes y que hagan conciencia de, a ver, ¿quieres cuidar tus finanzas? Sí, tal vez no sea lo más barato, pero cuando pase algo cañón, esto va a rescatar tu economía. Y como lo dijimos, un PPR de 2,000 pesos mensuales ni siquiera va a cubrir un siniestro de 13 millones, como lo acaba de decir Abby. Entonces, es importante que como agentes seamos responsables, seamos muy transparentes con la información, porque luego sí los clientes son, este, no nos quieren decir la verdad y entonces ahí es como agente, tienes que poner límites de, lo siento, no te va a cubrir. O sea, si ya eres diabético, pues no, no vas a ser asegurable. Si tuviste esta cirugía tal vez de ovario, pues es importante que metas el informe médico y ya la aseguradora lo ve. Pero si yo como asesora, no, sí, Ivonne, yo te vendo la póliza, tú, no. Y al rato que vengan los siniestros, híjole, es un dolor de cabeza y siempre debes de cuadrarte con un trabajo limpio. ¿Sabes qué pasa también, mi Totalmente. querida Abby? Que así como en materia de delitos, ¿no? El que no conozcas la Constitución no te exime de que no debes cumplirla. También en materia de seguros contamos con un documento que es así de grueso, que se llaman las CG, Condiciones Generales. Yo creo que ni el 1% de la población lee las condiciones generales cuando contrata unos gastos médicos mayores. Cuando tú lo usaste no habías leído las condiciones generales. Yo cuando te he tenido mis percances nunca había leído las condiciones generales. Las leo ahora que me dedico al tema, pero como usuario nunca las leí. Es más, sabía que había un documentito ahí y tan tan. Pero, ¿cómo te puedes ahorrar el leerlas? Sé legal en el momento de la contratación y declara las cosas que traigas. Congénitas, si ya tus papis tuvieron cáncer los dos, dilo, porque lo más seguro es que te brinque y la aseguradora sabrá que no le mentiste desde esos puntos, porque los congénitos también son causal de que te la hagan de tos, ¿no? Totalmente, todo hay que declararlo. De hecho, el formulario está diseñado para que lo puedas hacer, entonces léanlo con detenimiento, llénenlo con sus asesores. De verdad, entre más honestos seamos, mejores expectativas de cobertura vamos a tener. Y como tú dices, las condiciones generales son las reglas exactas, precisas y concretas de cómo funciona tu seguro. Entonces es súper importante que las entendamos y las tengamos ahí debajo del cajón para cualquier eventualidad. Como comentas algo muy interesante, la importancia también de hacer y llenar la solicitud con tu asesor, pero sabemos que en el medio también existen muchas malas prácticas. Aquí tenemos dos representantes de lo que fue la vida galante y el reventón. Cuando contratas, generalmente el asesor te dice, ¿fumas? Sí, 2 cajetillas al día. Le voy a poner que no, para que no haya bronca. Tomas, estás súper pedo acá en un restaurante, estás echando el tequilita y al final acá el carajillo, y así, le voy a poner que no, que 2 copitas a la semana. El asesor tiende mucho a hacer eso y al final eso complica. ¿Te has enfrentado a eso, no, Avi? Pues yo sí trato de ser lo más honesta posible, porque, a ver, cuando pasa un siniestro, aquí es no solo vender la póliza, y ya me han tocado siniestros donde tienes que entrar ya al quite. O sea, vas a ejercer ya tu profesión literal. En el caso de alguien tiene un cáncer o tiene un accidente, de, a ver, yo tengo la obligación de responderle a la familia yo lo que les vendí. Entonces, para mí es una gran satisfacción cuando les digo a mis clientes, tranquilo, no pasa nada, tú ahorita ocúpate de que tu familiar mejore y que sane, todo lo demás ya está resuelto. La aseguradora va a responder, los trámites, yo te voy a ayudar a hacer los trámites, si es un caso de reembolso o una cirugía programada, y que ellos solamente se ocupen solamente de que su familiar sane, de cuidarlo. En el caso con Abby, que pues yo lo viví de cerca, pues es mi primo, eh,
el hecho de la angustia de ver a toda la familia, o sea, no nada más mi tío, mis primos, todos estamos súper angustiados, teníamos mucho miedo de lo que pudiera pasar con Abby y les puedo decir que enfrentarlo desde un lugar diferente en el que mi tío literal dijo, está en la Cruz Roja, le quieren abrir el cráneo, pero no. Yo tengo una póliza poderosa que va a enfrentar esto y lo que sea lo voy a enfrentar. Y como familiar, cuando pasamos una situación así con un familiar, siempre decimos, vendemos la casa, vendemos el carro, pero no va a alcanzar. Y hay forma de prevenirlo, justamente, ¿no? Exacto. Aparte, Entonces, cuando lo vives como familiar, enfrentas estas situaciones que son bien complicadas emocionalmente desde otro lugar, porque solo te enfocas en pedir por tu familiar de que mejore, en ayudarnos y unirnos como familia para que todo sea resuelto de la mejor forma. Y de tema de dinero ya no te vas a preocupar por algo más, ¿no? De, chin, pues ahora todos vamos a juntar dinero para pagar la cuenta hospitalaria. Entonces, sí es nuestra responsabilidad. y va mucho más allá, mi querida Abby, porque fíjate, ahorita que nos platicó Abby Zavala, cómo estuvo todo el rollo de la Cruz Roja, etcétera, también el transporte en el cual lo movieron de ahí a Médica Sur también lo cubrió la aseguradora, que a veces decimos, pues como que es intangible, pero también contar con un transporte terrestre también Sí, porque cuenta. aparte no era como cualquier ambulancia de las que luego están ahí en los camellones que agarras y dices, ay, toma 1,000 pesos y llévame aquí Claro. llévame el bulto ¿no? No, es Porque una de era cuidados una ambulancia de cuidados intensivos. intensivos, yo estaba en coma, o sea, al final estaba intubado y así me llevaron. Y bien, ¿sabes? Requiere aparatos específicos para mantenerte con vida en el trayecto del punto A al punto B. Y aparte, si nos vamos todavía así más filosóficos, en el glorioso caso que nunca hubieras tenido que usar tu póliza de gastos médicos, pareciera que no hay un beneficio si no la utilizas, pero, por ejemplo, el papá de Abby hubiera podido deducir el pago de esa póliza, que a veces son cosas como beneficios fiscales que no están muy a la vista y que se nos olvidan, pero que también forman parte de beneficios indirectos. ¿Estás de acuerdo, Iván? Totalmente, debemos de saber que la deducción fiscal es uno de los grandes beneficios que tiene el producto y estos beneficios adicionales que si bien no son propiamente la cobertura de un siniestro o del uso de la póliza, vienen acompañando el paquete completo del producto, ¿no? Estos traslados que comentas, muchas aseguradoras incluyen en los productos también servicios dentales, descuentos con laboratorios. Entonces, esto es como para mencionar el bueno, sí, está pensado para hacer un producto que nunca, ojalá nunca usemos, pero tiene estos recovecos y estos beneficios adicionales que te permiten tangibilizarlo, Y ¿no? sabes que Y también es que le agarres importante el valor agregado. el tema de las rehabilitaciones post, Eso. ¿sabes? Y Totalmente. o sea, incluso te cubren hasta los medicamentos, ¿sabes? O sea, ya ahí los medicamentos son por reembolso y esto y con facturas, etcétera, pero siguiendo lo que te da toda gente de seguros, a mi papá le decían, son estos medicamentos, aquí está la receta y la prescripción médica, entonces, si tienen que facturar a no sé qué, ya hay, yo andaba en otro O en mundo. Saturno. Ajá. Entonces, pero bueno, al final así se hizo y al final todas las terapias, todas las consultas posteriores de revisión, todo está cubierto, porque aparte sabes que esos tipos de especialistas te sale una consulta de que 4,000, 5,000 pesos. Entonces ya eso más los medicamentos, más estudios que necesites posteriores para ver que realmente no haya secuelas y eso como en mi caso que no tuve ninguna secuela, ni física, ni mental, ni nada. O sea, al final todo fue bien, pero pues al final te cubre esa parte que también es importante, porque al final en esos, no sé cómo se llaman, tomografías o no, que esas cosas son muy caras y demás estudios que dices, pues sí, ya me cubrieron esto, pero me dejaron a la deriva, ¿no? Y no, realmente es que sí te apoyan en esa parte y la neta es que está muy bien, o sea, te lo digo por experiencia. Ahora, tú, querido elefante, que nos estás viendo, deseamos que nunca te suceda nada y que nunca tengas que usarla, créeme, sería lo mejor. Sin embargo, y aquí nos va a platicar Abby Clever, que también hay algún mecanismo en donde tal vez no utilizas porque no tienes una enfermedad grave o un accidente, sigue así, pero también puedes tener consultas por vía remota si te sientes un día mal. Platícale a la bandita de esto, Pues mi mira, querida es Abby. prácticamente como un seguro de gastos médicos menores, que es mi Doc Online, así lo maneja Allianz. Son consultas gratuitas, literal agarras tu celular, le aprietas el botoncito rojo, te sale un médico general y bueno, ahí de me duele la garganta, me duele el estómago, entonces te recetan, bastante maravilloso. Incluso si llegara a haber una emergencia, ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? Esto no es normal,
yo te sugiero que mejor vayamos a urgencias. Y también existe como el 911 de cada aseguradora, ¿no? Donde tú puedes llamar ya en un caso de, oye, esto ya no es normal, llamo y va la ambulancia por ti. Me acaba de pasar con una clienta que le empezó a doler muchísimo el estómago, llamó al 911 de Allianz y la recogieron, la llevaron al hospital. Afortunadamente, pues no fue algo tan grave, pero me han tocado otras situaciones donde un familiar empezó con un dolor de garganta y resultó ser una bacteria de esas más peligrosas de del planeta. Entonces, pues, cuídense. Y aparte, estas coberturas son muy, muy, muy buenas, ¿no? En el tema dental también, ¿no? Que el tema dental, los gastos médicos menores y, bueno, los mayores, que eso es lo que no queremos enfrentar, pero, pues, ahí es donde entra el quite una buena póliza. Oye, me quedé pensando, Avi, que ahorita que comentaste, había que llenar las facturas de cierta forma, había que presentarlas con tal y tal, con un formato, un informe médico, etcétera, y tú estabas en ese momento en Saturno. La importancia de que cuenten con un buen asesor, y ya saben que pueden acercarse a Financial Life, que está la gente más capacitada, porque también ese seguimiento de cómo presentar el siniestro, cómo dar aviso, el informe médico, el informe complementario, eso lleva un orden, no solo se trata de tener tu póliza, eso lleva un orden y supongo que los desespera a veces que llega hecho con las patas un siniestro. Es todo un procedimiento y la verdad es que no está pensado como para entorpecer ni al asesor, ni al asegurado, ni complicarles la vida en el momento en el que más necesitas el uso de tu póliza y una atención inmediata. Está pensado para que le permitas al asegurador, a la aseguradora darte los mayores beneficios posibles, ¿no? En el tras bambalinas, lo que hacen las aseguradoras es negociar para ti la mejor relación calidad-precio con los prestadores de servicios de salud. Entonces, estos protocolos y este paso a paso a seguir, casi que como guía y que está en las condiciones generales, por eso es tan importante que, de verdad, yo sé que es un documento súper engorroso, pero es súper importante que lo leamos y que lo entendamos porque allí están prácticamente todas las reglas en concreto que al final también la aseguradora toma como base para poder atender tus siniestros o tus reclamaciones, el uso de tu póliza. Y allí mismo también viene qué tienes que hacer en caso de siniestro, qué documentos tienes que llenar, cómo los tienes que llenar, cuándo y cómo los tienes que entregar. Y esto, insisto, le permite a la aseguradora gestionar por ti y para ti la mejor atención médica posible, con su red con la que finalmente está garantizando que recibas la mejor atención, en fin. Y al final también se traduce, ya hablando de números y de la parte financiera, por esto de que pues tiene que ser un negocio, en el tema de la contención también del gasto, ¿no? Hablabas hace rato de que vivimos en un mundo y en un esquema donde se presta a muchos abusos por parte de todo el mundo. Entonces, seguir estos protocolos también tenemos que pensar que es beneficio para los usuarios. En la medida en la que logremos contener el gasto, pues se traduce en menores incrementos de primas para los asegurados. Entonces, pensémoslo como un círculo virtuoso que nos beneficia a todos. Ahora, ya están escuchando la importancia de esto. ¿Saben también los procesos administrativos cómo serían de mucho más rápidos si no hubiera tanta gente queriendo verle la cara a las aseguradoras? Eso sería, la verdad, una chulada que la gente agarrara un poquito más de ética, aunque sabemos que eso es algo que tendremos que lograr algún día en este país. Pero de momento podemos concluir que tenemos que hacer un esfuerzo entre todas las partes. La parte de los usuarios, ser éticos y declarar lo que tenemos. Obviamente tratar de cuidarnos y llevar una vida no tan desmecatada, guiño, guiño, y pues para que no nos pase ningún percance. La parte comercial debe tener preparación, estar en capacitación constante, etcétera, para dar un mejor servicio. Y pues la parte de las aseguradoras, pues sabemos que están haciendo un trabajo increíble. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero quiero pedirles a título personal que dejen sus redes sociales para que la gente pueda seguirlos porque son personas con muchísimo valor, que dejen sus redes sociales y que le den algún consejo a nuestros elefants, porque este programa está así, de la piel chinita. Comenzamos con Ivonne. Mi Instagram es ivonne_galtre y la verdad es que encantada de haber estado con ustedes. Y lo que les diría es, piensen en este seguro como de verdad lo que los va a dejar tranquilos a la hora de irse a dormir todos los días. Busquen un asesor capacitado, un asesor experto
Y la verdad es que déjense apapachar por las aseguradoras, de verdad hacen un trabajo titánico para lograr tener este tipo de productos en el mercado. Y también vamos a pedir que nos deje sus redes también. Influencer, relaciones públicas, manager de artistas y aparte alguien adorable. Mi querido Avi, déjale tus redes a la bandita y un consejo de esos matones que tú sabes Venga, dar. pues mis redes sociales, mi Instagram es avisab, punto y con Y. Y pues la verdad es que, justo como lo decía, ¿no? Al final todos buscamos nunca utilizar un seguro, pero al final es una tranquilidad brutal y puede salvar tu vida, porque desafortunadamente nuestros sistemas de salud público pues no están a veces tan bien, entonces mejor estar protegidos y estar tranquilos para ti, para tu familia y pues los que tienen hijos, para los bebés, los niños también es algo muy bueno. Te lo dice alguien que tiene un seguro desde niño. Totalmente. Y pues acá de casa tenemos a Avi Clever, déjale tus redes. Ya sabes que tus fans todos te siguen, pero déjale tus redes. Bueno, yo soy la otra Abby, yo soy Abby Clever, yo soy la primera porque soy la más grande. Eso. Y pues bueno, un placer tenerlos aquí en este programa y yo les puedo decir de que con mi frase predilecta, las cosas suceden. Si no quieren quedarse en bancarrota, tengan su seguro de gastos médicos mayores. Y pues de este lado ya saben que @Chabeliber y @Planeta Varo, pero las redes más importantes es @Financial Life en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok, en Spotify, por todos lados. Y recuerden que esto es Viviendo entre Seguros 2.0, el lugar donde ponemos sobre la mesa los temas donde nadie quiere hablar, pero que todo mexicano debería conocer. Gracias, chicos. Un aplauso a Al ustedes. contrario, Gracias a ustedes por invitarme. Allá, aquella cámara, adiós. Bye.